Hola chicas, buenas noches. Disculpen el retraso. Buenas noches, Miss. Miss, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, chicas. Muy bien, entonces vamos a empezar ya de lleno en nuestra clase del día de hoy. Voy a ir tomando la asistencia, por favor. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenos días. Buenas noches, yo estoy con buenos días todavía. Espérenme un ratito para tomar la... Ya, chicas, un ratito. Ya tengo a Arlet. Está Aleli. Atlético, Después tengo a... buenas noches. Ya, Cintia Aquino. Presente, Miss. Ya. Luego tengo por acá Daisy Córdoba. Presente, Miss. Ya. Luego estamos con Elizabeth Serna. Elizabeth Serna. Luego tengo Katia Loaiza. Presente, Miss, buenas noches. Katia Loaiza. Luego tengo Luz Ticona. Luego Presente, María, Miss. ya, Presente, María Miss. Guamán. Presente, María Guamán. María Presente, Guamán. Miss. Luego está Presente, María Guamán, Miss. María Yanina. Ahora María Yanina. Presente, Miss. Ya. Presente, Marlene. Miss. Ya, sí, ya te apunté. ¿Cómo Miss. se llama? Marlene Caja, ¿no? Presente. Buenas noches. Ya está. Melanie Meléndez. Presente, Miss, buenas noches. Milagros Yumtop. Y, a ver, ya está. Nelly Caicho. Buenas noches, profesora, presente. ¿Cómo están? Nilda Carazas. Buenas noches, Miss. Presente. Muy bien. Ruth Iraida. Verónica Rivas. Presente, Miss Mauricio, Ruth, Iraida. Ya. Buenas noches. Y Verónica Rivas. Nadie más. Ya. Verónica, plena 6, 8, 10. Miss 12, Navarro Tumay. Navarro Tumay. Ya. Miss, buenas noches. Rivas Alarcón. Rivas Alarcón. Ya. ¿Alguien más que no ha llamado? Arlet Peña, Miss. Yo estoy con frío por acá, chicas. Ya, muy bien, chicas. Buenas noches, pan duro. Buenas noches, Peña. Ya, parece que se me fue un poquito la señal. Ya está. Muy bien, Miss chicas. Peña. Entonces el día... Disculpa, Miss Peña, se hago. Sí, Arlet, sí te he puesto. Ya, Miss. Pan duro, Miss, buenas noches. Buenas noches. Aleli también, también te he colocado. Ya, Miss, gracias. Sí. Muy bien, chicas. Entonces, el día de hoy, en nuestra clase de planificación por competencias y evaluación para el aprendizaje, vamos a ver justamente todo lo que es... A ver, por acá lo tengo en la diapositiva. Vamos a ver todo lo que es la planificación, ¿ya? Vamos a ver primero qué es planificar, ¿no? Dentro de lo que nosotros llevamos, ya sea en el nivel inicial o ya sea en el nivel primaria, nosotros tenemos que planificar. O sea, nosotros no podemos entrar de lleno a un aula, ¿no? O a una clase sin antes haber planificado lo que nosotros vamos a trabajar con nuestros estudiantes. Esto requiere de varios pasos, ¿no? Dentro de ellos está aquella planificación que nosotros a corto plazo. La planificación a largo plazo vendría a ser, por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos
antes de que inicien las labores escolares, ¿no? Ya sea en un centro particular o ya sea en un centro educativo nacional, siempre nos dan una semana, 2 semanas, dependiendo sea el caso, para que nosotros planifiquemos, porque es muy importante en este caso que nosotros veamos qué es lo que vamos a trabajar durante todo el año, que esa vendría a ser nuestra planificación a tiempo largo, ¿no? A un tiempo más extenso en el cual nosotros vamos a por ahí ir viendo, por ejemplo, cuántas experiencias vamos a tener, qué temas vamos a desarrollar, si por ahí qué actividades vamos a tener en cada mes, etcétera, ¿no? O sea, es una planificación que nosotros hacemos a largo tiempo, que va a durar todo un año, ¿no? El año escolar que van a tener nuestros estudiantes. Una vez que nosotros tenemos nuestra, en este caso, planificación ya de todo el año, empezamos con una planificación más corta. Y esta planificación a corto tiempo vendría a ser pues cuando ya nosotros programamos lo que son nuestras sesiones, primero nuestras experiencias y luego nuestras sesiones, ¿no? Como yo les decía, o sea, es todo un proceso. Nada sale porque a mí se me ocurre, por ejemplo, mañana quiero trabajar alimentos. La otra semana voy a hacer animales. No, ya la que sigue voy a hacer materia. No, o sea, hay una secuencialidad que nosotras mismas planificamos. O sea, la importancia de la planificación justamente es eso, ¿no? O sea, yo me planifico a largo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer con mis estudiantes? Si lo que voy a hacer es correcto, si por ahí, y esa es una de las características que tiene la planificación, que también es flexible, en el sentido de que si yo estoy trabajando, ¿no? Y yo he programado, supongamos para el mes de septiembre, o para el mes de octubre, biodiversidad, supongamos, ¿no? Pero sin embargo ocurre un sismo en esas semanas, entonces yo puedo decir, no, mi planificación yo la puedo cambiar, por eso es flexible, yo la voy a cambiar a tal vez hablar de fenómenos naturales, porque es necesario que mis estudiantes estén en el contexto. Entonces, si en el contexto ha sucedido eso, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar, porque es flexible. La programación puede ser flexible, dependiendo de las necesidades que nosotros Dios no quiera, atropellaron a alguien cerca al colegio o afuera del colegio, entonces yo puedo cambiar mi experiencia y puedo colocar acerca de lo que vienen a ser las medidas de seguridad, ¿no? Las señales de tránsito, o sea, lo cambio, lo adecuo justamente a mi contexto, ¿no? Por eso yo les decía, ¿no? Cuando es todo lo que es planificación, tiene mucho que ver, chicas, con lo que yo tengo una visión a largo plazo durante todo el año. Yo me programo, ¿no? Yo digo, voy a hacer esto en cada mes, todo. Pero sin embargo, por ahí sucede algo, puedo cambiar. Y eso es lo que vamos a ver justamente ahora, todo lo que es el tema de la planificación, y para que podamos nosotros reconocer cuán importante es este tema, ¿no? Porque si nosotros decimos, no, yo no quiero planificar, es que no sé, porque algunas colegas a veces dicen así, no, es que yo no sé planificar, yo no puedo hacer eso, no me salen las sesiones, no me salen, pero sin embargo, entonces, ¿cómo haces tú tu trabajo? Y ese es en sí el trabajo de nosotros como docentes, no solo es dentro del aula, sino que a nosotros también tenemos que hacer todo ese tema que es la planificación. ¿Y qué es arduo? Sí, es arduo, es complicado. Cuando es un colegio particular a veces es un poquito más sencillo, pero cuando es un colegio del Estado, sí, ahorita nos llenan muchos de documentos, ¿no? Pero que a la larga nos sirve bastante porque nos ayuda justamente a entender la importancia del logro de las competencias y capacidades en nuestros estudiantes, y a la par que esta programación es flexible, ¿no? Igual, si yo veo que, por ejemplo, en una experiencia mis estudiantes no han podido comprender bien hacia algún tema o si alguna operación o algo, yo lo puedo retomar. ¿Por qué? Porque es flexible. No es tan tajante como que ya pasé ese tema y ya no lo vuelvo a tocar. No, si yo veo que la competencia también por ahí no se ha desarrollado bien en mis estudiantes, pues tengo que volverla a tocar. Y durante todo el año puedo seguir repitiendo esta misma competencia, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ir manejando justamente ahorita con lo que vamos a ver las diapositivas, ¿ya? A ver, ahí les voy a compartir.
Ya, acá está, espérenme. Vamos a compartir ahorita. Espérenme. A ver, acá estás. Este es. Ya está, chicas. Justo hoy día, bueno, nuestra clase del día de hoy, ¿no? Que es aprendizaje, ¿cómo se llama? Por... A ver, espérenme. Ay, me estaban mandando del otro grupo, perdón, sus trabajos, las chicas que habíamos hecho en la clase. Listo. Entonces acá, esta es nuestra segunda clase y acá tenemos justamente lo que, ¿qué significa planificar, no? En este caso se entiende por planificación el arte de imaginar y diseñar procesos para que los niños aprendan de educación inicial en la página 16, pero también lo tenemos dentro del programa curricular que vendría a ser de educación primaria. Es en ambos, tanto en inicial, primaria y secundaria, se mantiene lo mismo, ¿no? Que planificación o planificar es el arte de imaginar y diseñar estos procesos para que mis niños aprendan. Bueno, nosotros, por ejemplo, planificamos una sesión de aprendizaje. Yo tengo que ver cómo son mis estudiantes, las características de mis estudiantes, porque yo también pues no voy a planificar por ahí, no sé, adivinanzas o un juego cuando sé que mi salón es tal vez muy movido o los niños son muy, ¿qué les digo?, con demasiada energía. Entonces, si yo planifico, me imagino, entonces puede ser de que mi sesión salga pues al revés. ¿Por qué? Porque mis niños no son para esas dinámicas, ¿no? Entonces, al momento de yo planificar, por eso es el arte de imaginar. Yo me imagino si con esa dinámica mis niños van a poder lograrlo, no lo van a poder lograr, o voy a diseñar cierto proceso, cómo puedo empezar mi sesión, etcétera, ¿no? Pero eso no se da solamente en una sesión, sino también se da en la parte fundamental que vendría a ser, en este caso, ¿no?, lo que es la planificación anual, porque ahí es donde yo voy a idear, voy a diseñar ciertas estrategias o qué competencias quiero utilizar con mis estudiantes durante el mes de marzo, durante el mes de abril, mayo, junio, etcétera, ¿no? Entonces, desde esta definición de planificación del trabajo pedagógico permite la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ello implica pensar, diseñar y organizar. ¿Qué voy a organizar? ¿Qué voy a diseñar? ¿Qué voy a pensar? Justamente qué acciones, qué espacios, qué recursos y qué estrategias necesito para generar condiciones que permitan a los niños el desarrollo de sus competencias, ¿no? Esta primera parte, por ejemplo, tiene que ser en grupo con todos los docentes. O sea, no es que acá sea en un trabajo colegiado solamente con colegas de un grado o de un año, ¿no? Sino que en este caso tiene que ser en conjunto, con toda la plana directiva y con todos los profesores, porque lo que es la planificación anual, que va a ser para todo el año, tiene que regir por igual para todos. Ya cuando nosotros desglosamos en este caso, las competencias, las capacidades, etcétera, ya eso va siendo por un trabajo colegiado, ¿no? Entonces, como dice ahí al final, asimismo, planificar supone que como docentes tenemos que reflexionar constantemente, ¿no? Lo que hemos programado es correcto, se puede o no se puede, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, nosotros tenemos justamente que ver eso, ¿no, chicas? Que lo que vamos a planificar debe ser para nuestros estudiantes, no puede ser, o sea, a veces decimos, lo trabajamos en conjunto, pero a veces lo que planificamos no necesariamente va a servir. Puede servir para mi aula, pero a lo mejor no para el otro aula, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que también verificar, tenemos que reflexionar constantemente. O a lo mejor sí funcionó. Entonces, eso es lo que necesitamos, reflexionar. Saben que durante todo el año, y por eso siempre tenemos en los colegios, al menos estatales, semana de gestión al final del año, ¿no? Antes de salir de vacaciones, nosotros hacemos semana de reflexión en la cual vamos viendo si todo lo que habíamos programado durante todo el año salió bien, no salió bien, en qué aspectos debemos mejorar.
O sea, cuando hacemos una planificación, justamente es eso, reflexionar. ¿Se logró, no se logró, se pudo, no se pudo? ¿Por qué? Porque eso nos va a servir como base para el siguiente año. Entonces ya el otro año, no, eso no podemos planificar porque tal vez te acuerdas cómo salió o tal vez necesita algo más de apoyo, etcétera, ¿no? Entonces siempre debemos de estar reflexionando nosotros justamente por este tipo de planificación que nosotros desarrollamos. Ahora, llamamos planificación justamente a eso, ¿no? Al proceso de organización, ¿ya? Al proceso de organización de nuestra práctica educativa, en el cual, ¿qué se va a articular en toda esta planificación? Competencias, contenidos, opciones metodológicas, o sea, qué metodología voy a utilizar, qué estrategias voy a utilizar, qué textos voy a utilizar, los materiales y la evaluación. O sea, todo eso se va a articular primero en la planificación anual y luego en lo que vendría a ser la sesión, las experiencias y luego las sesiones. ¿Ya? Ahora, es un componente fundamental y un requisito al momento de implementar el diseño curricular en las aulas, ¿no? O sea, es importante nosotros conocer todo esto para el momento que nosotros aplicamos ya en el salón, ¿no? Entonces, todos los educadores conocemos la importancia de la planificación como parte de nuestra tarea educativa. Y es verdad, es fundamental, chicas. Cuando ustedes ya entren, o algunas ya estén de lleno en las escuelas, ¿no? Ya sea tal vez como auxiliares o ya están tal vez trabajando, ¿no? Dentro de un aula, es necesario que nosotros conozcamos todo lo que es la planificación y su importancia. Porque sin ello, como les digo, es como que yo hoy día voy a hacer, ay, a ver qué ficha tengo ya, hoy día hago animales, ay, ahora mañana, ay, no he hecho nada, no he planificado, no he hecho, no es como nos dicen, llegar al aula e improvisar, sino por algo nosotros nos regimos a una planificación, ¿no? Que en este caso es la planificación anual, y en base a eso salen nuestras experiencias y en base a eso salen nuestras sesiones de clase, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que el proceso de la planificación tiene 4 puntos, cuatro puntos importantes. El propósito de manera colegiada a partir de las necesidades de los estudiantes. Les repito, cuando yo planifico, no puedo hacerlo porque a mí me gusta o porque yo quiero, sino que yo debo de partir justamente de las necesidades de mis estudiantes. Si yo veo que mis estudiantes tal vez están fallando en cierta competencia, pues eso es lo que yo voy a justamente a ver, eso es lo que yo voy a tomar en cuenta para poder planificar. 2, establecer los criterios de evaluación a partir de los estándares y desempeños. O sea, el estándar es la meta que me dan a mí. Un estándar es hasta donde el niño va a lograr en ese determinado ciclo. Entonces, yo tengo que establecer mis criterios de evaluación, que es con lo que yo voy a evaluar, ¿no? A partir de ese estándar y a partir de los desempeños que yo he seleccionado, ¿no? Supongamos si yo he puesto la competencia lee diversos tipos de textos, ¿no? Entonces yo voy a ver, ¿no? En base primero, qué desempeños tiene esa competencia, ¿no? Y en base a eso veo también cuál es el estándar, hasta dónde debe de llegar mi estudiante de ese ciclo, y en base a eso yo establezco mis criterios de evaluación. No es que pongo la competencia lee y pongo, ¿no? Deduce la información, encuentra la información. No, o sea, no es necesariamente lo que yo quiero evaluar, sino en sí es de que tenga en cuenta primero los estándares, los desempeños, y en base de eso voy a sacar mi criterio de evaluación, el que me va a ayudar a evaluar si mi niño logra o no logra esa competencia. Entonces es importante, son varias cosas, chicas. O sea, cuando hablamos de planificación y en el momento que les toque a ustedes planificar, justamente va a ser ese proceso, ¿ya? El tercer punto dentro de mi proceso de la planificación es diseñar y redactar las evidencias que se espera lograr. O sea, ¿qué evidencias quiero tener de mis estudiantes? O sea, si ya saqué mis criterios, ya saqué ¿no? Que voy a evaluar, ahora tengo que ver en dónde es que yo voy a poder tal vez recoger esos criterios de evaluación o voy a poder verificar si realmente están haciendo esos criterios de evaluación. Pues justamente en la evidencia
que el niño va a realizar, ya sea a través de una ficha, ya sea a través de un trabajo grupal, ya sea a través de que va a salir a la pizarra, van a complementar algo, etcétera. O sea, yo tengo que ver en qué es donde mi niño o donde yo también voy a poder ver si el niño logró o no logró esos criterios de evaluación. Y finalmente, elaborar los instrumentos de evaluación, ya puede ser a través de una rúbrica, una guía de observación, una lista de cotejo, una ficha de observación, ¿no? Generalmente, cuando hacemos el proceso de planificación, lo trabajamos a través de lista de cotejo, ¿no? En la lista de cotejo que van a ir justamente esos criterios de evaluación. Entonces, eso es dentro de una sesión de aprendizaje, ¿ya? Luego tenemos, chicas, por acá, ¿para qué planificamos? A ver, ¿no? Siempre nos saldrá por ahí la duda, pero ¿para qué voy a planificar? Por ahí algunos podemos comprender la importancia de una planificación, pero a otras personas les puede costar, ¿no? Pero ¿por qué tienen que hacer tanto, no? Y a veces eso es lo que nos dicen, ¿no? Hacen demasiados papeleos, pero sin embargo es importante porque se requiere para poder ver qué es lo que vas a realizar tú durante todo el año, ¿ya? ¿Para qué planificamos entonces? Para tener claridad del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que implica construir criterios comunes con las docentes y el director del servicio educativo, sobre la base del análisis de los aprendizajes establecidos en el currículum nacional y el programa curricular del nivel inicial y también del nivel primario. Las necesidades e intereses de aprendizaje de nuestros niños, sus formas de aprender, así como las características de su contexto. O sea, ¿para qué planifico? Para poder tener claro cuál es ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O sea, ya no es que acá cada uno trabaja independientemente, generalmente es a través de un trabajo colegiado, ¿no? En donde se va a tratar de construir junto con los docentes y el director, mejorar el servicio educativo, ¿no? Pero más que nada para poder, desarrollar, ¿no? Una planificación que pueda llevar al logro de los aprendizajes. Otro que nos dice es que para diseñar y organizar las acciones educativas, o sea, para eso se hace también. ¿Para qué planificamos? ¿Sí? ¿Están? Perdón. Pensé que estaban participando. Ya, listo. Entonces, otro para qué planificamos es justamente para diseñar y organizar las acciones educativas. O sea, lo que yo voy a trabajar durante todo el año, lo que les decía, durante el año o durante el mes. Porque la planificación anual es para el año y la experiencia es para el mes, ¿no? Entonces, yo quiero ver justamente qué acciones educativas voy a realizar para anticipar y orientar con tiempo nuestra práctica pedagógica. Porque yo ya me programo, ¿no? Entonces, supongamos, estamos ahorita en el mes de octubre, pero yo ya sé qué experiencia de aprendizaje es la que voy a realizar la semana que sigue. Entonces, ya yo me voy programando, ¿no? O me voy por ahí anticipando, realizando algunas actividades tal vez con mis niños o viendo de qué forma voy a trabajar con mis estudiantes eso. Entonces, por eso que estas acciones educativas me ayudan a mí, o sea, como yo ya sé todo lo que va a hacer durante todo el año, me ayuda justamente a anticipar y orientar con tiempo eso dentro de mi práctica pedagógica, conocer, ¿no? Tener más conocimiento de eso. Y de esta manera sentirnos más seguros de las decisiones que tomamos. Dichas acciones implican, entre otras cosas, prever los recursos que necesitamos, organizar los espacios, estimar los tiempos, ¿no? Porque a veces es muy importante. ¿Qué necesito? Tal vez que yo he puesto en mi experiencia, voy a tal vez trabajar, no sé, es ir de paseo o es ir a un museo. Entonces yo tengo que anticiparme, ¿no? No voy a hacerlo en el mismo día o algo, eso es con anticipación. Se prevé los recursos también, ¿no? Por eso dice los recursos que necesitamos. Organizar los espacios, a lo mejor voy a trabajar un biohuerto, no sé, está dentro de mi planificación anual que para el mes de octubre ya los niños van a empezar tal vez a trabajar con el compus, a trabajar, ¿cómo se llama? Arando ahí la tierrita o preparando la tierra. Entonces yo ya tengo que tener organizados los espacios, estimar los tiempos, cuánto me va a demorar, si yo voy a hacer una actividad, si voy a hacer un proyecto, si voy a hacer tal vez una feria, si voy a hacer por ahí un trabajo grupal. Entonces todo eso tengo que ver yo, ¿no? Además de pensar
en situaciones significativas que emocionen a los niños. O sea, yo no puedo partir de una situación que no sea del contexto de mi estudiante, porque de lo contrario es como que yo estuviera haciendo para otras personas, no para ellos, porque no es de su realidad, ¿no? Lo asombren y despierten su curiosidad. Eso es lo que se busca siempre. Se busca que nosotros partamos de situaciones significativas que puedan ser importantes para ellos y puedan despertar su curiosidad. Y preguntas que los inviten a pensar, imaginar, expresar sus ideas y hacer visible lo que saben y pueden hacer. Todo esto hace posible dar coherencia a las acciones educativas, las cuales pueden ser reajustadas durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, al hablar de reajustadas es justamente lo que les decía, que es flexible. O sea, si yo veo por conveniente cambiar tal vez el nombre de mi experiencia o cambiar tal vez las competencias que voy a trabajar en esa experiencia, lo podemos hacer. O sea, porque no es que se ajuste, no vas a cambiar nada, no, es flexible, yo lo puedo hacer. Viendo el contexto de mis estudiantes, yo lo puedo hacer, lo podría cambiar, ¿ya? Luego tenemos por acá características de una buena planificación. ¿Cuándo una planificación es buena? Justamente cuando cumple con los siguientes requisitos. Es coherente, o sea, hay coherencia entre todas las estrategias didácticas y guías curriculares para que de ahí partan las actividades pedagógicas, ¿no? Mi planificación tiene que ser coherente, pues no va a estar en otra, ¿no? Como que no va a partir de un contexto de mis niños, sino que tal vez me habla de, no sé, no es coherente porque estamos ahorita, por ejemplo, tal vez previos a, ¿qué les digo? A los fenómenos del niño que va a haber en el mes de diciembre y todo eso, y los cambios que puede traer o no, pues dicen que va a ser muchísimo más fuerte este año, ¿no? Entonces, por ahí estamos con todo ese tema y yo voy a hablar tal vez, no sé, de huracanes, voy a hablar de volcanes, entonces es algo que no tiene coherencia con, en este caso, pues el contexto de mi estudiante, ¿no? Entonces, aparte de eso, también las estrategias que yo utilice deben de tener coherencia, ¿no? Para tener una buena planificación, también esta tiene que ser flexible. Como dice ahí, se adapta a los estilos y ritmo de aprendizajes de tus estudiantes, respetando el proceso y obteniendo resultados positivos. O sea, se adapta al estilo de mi estudiante. O sea, si mi estudiante lo puede hacer, bacán. Si no lo puede hacer, entonces tengo que cambiar. Ya es flexible para que se adecue a el grupo que yo tengo. Abierta, porque te permite organizar y anticipar los procesos de enseñanza, aprendizaje, con el propósito de orientar la práctica pedagógica, ¿no? Por eso es abierta, una de las características de la planificación. ¿Es continua y progresiva? Sí, ¿no? Porque es todo un proceso, o sea, va a ir continuando. Va a abarcar indicadores correspondientes, ya no indicadores, ahora son desempeños, asegurando llevar el control de la continuidad. Es decir, que a medida que vayas seleccionando y abarcando los desempeños, lleves el control de lo que debe de continuar. O sea, nosotros manejamos eso. O sea, nosotros somos las que vamos dando esa continuidad, ¿no? Y si vemos que no se da o que no se comprendió o no lograron esa competencia, yo la puedo volver a retomar en la siguiente experiencia. Equilibrada porque asegura cumplir con variedad de estrategias para la implementación de actividades en el aula. Y finalmente contextualizada, que han escuchado que varias veces he dicho eso, porque está orientada justamente hacia el contexto del niño. Tiene que partir de ahí. Si nosotros no partimos de esa situación que el niño puede estar enfrentando, pues no va a ser atractivo para ellos esta planificación o esta sesión o esta experiencia, ¿no? Porque tiene que partir justamente de algo que él conozca, que él sabe que tal vez puede ser una problemática, ¿no? Pero si le hablamos de algo que es ajeno a él, que no lo conoce, entonces pues obviamente el niño investigar, de conocer, ¿no? Entonces, esas son las características de una buena planificación, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Se entendió justo esta parte de lo que es planificar? ¿Por qué es tan importante la planificación? ¿Se entendió, chicas? ¿Sí?
para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Si tienen alguna duda, sí, dime. Una consultita, planificación es una planificación anual que se hace de marzo a diciembre, ¿verdad? Y una consultita, y agenda que es lo que se llama, se dice de repente, hacer tus sesiones de clases que creo que son semanales o para el mes, ¿es igual que planificación, Miss, o no? Está dentro de la planificación, sí. Lo que pasa es, ya mira, a la planificación es lo que yo voy a planificar no solamente para el año, sino también lo que voy a planificar. Mira, ahorita vamos a ver justamente eso, que la planificación tiene dos partes. Una planificación que es a largo plazo y una planificación que es a corto plazo. O sea, la que es a largo plazo justamente es tu planificación anual, la que tú vas a hacer para todo el año, que generalmente es donde seleccionas todas las competencias, las capacidades, todas en general, ¿ya? Y una planificación a corto plazo es, por ejemplo, tus experiencias de aprendizaje, tus sesiones, un proyecto por ahí que puedas hacer, ¿cómo se llama? Ya lo has planificado. Entonces, son dos. Y eso lo vamos a ver acá. Mira, ahorita les voy a colocar. A ver, acá está, justo en la siguiente. Mira, acá está. Hay dos tipos de planificación. La que es a largo plazo y la que es a corto plazo. A largo plazo tenemos lo que es la planificación curricular, ¿ya? Que es como que un anticipo de lo que tú vas a hacer durante todo el año. O sea, tú te programas, ¿no? Dices, ya, en el mes de marzo voy a hacer esto, en el mes de abril esto, mayo, junio, julio, de todo el año, en general. ¿Dónde vas a aterrizar ya a un contexto más detallado en las que son las planificación a corto plazo? Ahí es donde tienes tus experiencias de aprendizaje, que también son mensuales. Ahorita se están trabajando cada 3 semanas, pero en algunas instituciones lo trabajan en 4 semanas. Esa es experiencia de aprendizaje. Y de las experiencias de aprendizaje que salen, tus sesiones de aprendizaje. Sesiones de aprendizaje. Las diarias, ¿no? Diarias. Pero a veces en algunos colegios lo entregas a semanal, que es ahí donde viene tu agenda, ¿no? Dentro de las experiencias de aprendizaje está tu agenda, que a veces nosotros le llamamos también planificador, que es ahí donde tú detallas, ¿no? ¿Qué voy a hacer el lunes, qué voy a hacer el martes, el miércoles, el jueves? Pero ahí tienes que detallar también de esas 3 semanas o de ese mes. La planificación curricular es más que nada que vas a ver el contexto, ¿no? Qué es lo que vas a trabajar. Es algo más sencillo, donde van todas las competencias. Por ejemplo, yo ahí digo, en el mes de marzo voy a trabajar tales y tales competencias, nada más. Porque tampoco es que ustedes, chicas, van a trabajar todas las competencias en una experiencia de aprendizaje. No, ustedes seleccionan, priorizan cuáles son las que van a trabajar. Generalmente las competencias de comunicación, las 3, sí se trabajan en todas las experiencias. Pero, por ejemplo, matemática, ciencia, personal social, no. ¿Por qué? Porque son muchas, ¿no? Por ejemplo, en matemática tenemos 5. Entonces, al ser 5, yo tengo que seleccionar cuál de ellas, ¿no? 5, 4 creo que es, ya me equivoqué. Por ahí es, si no me equivoco. Entonces, si yo tengo tantas y son diferentes, ¿no? Una, por ejemplo, es resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de movimiento, forma y localización, resuelve problemas de regularidad y cambio. Entonces, imagínate, son temas muy extensos. O abarcan varios temas. Entonces, yo no puedo trabajar las 4 competencias o las 5 competencias en una sola experiencia de aprendizaje. Es muy complicado. En el caso de comunicación, sí, porque una de ellas se comunica y en todas las áreas el niño conversa, en todas las áreas el niño participa, se comunica oralmente, ¿no? Lee, en todas las áreas se lee, pero siempre utilizamos para que lea algún texto, un texto informativo, un texto descriptivo, etcétera, lee. Y también el niño escribe. Por eso esas 3 competencias de comunicación siempre se trabajan en todas las experiencias. Se comunica, lee y escribe. Son las 3 competencias que nosotros sí o sí lo trabajamos. Pero de las demás áreas, no necesariamente, ¿ya? Porque como son más, por ejemplo, personal social es la que tiene más, ¿no?
está estaba la de interpretaciones históricas, está la de convive, ¿no? Entonces son varias, gestiona, entonces son varias competencias que no necesariamente se van a relacionar con la situación problemática que tú eliges de tu experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿eso qué conlleva? Que solo seleccionas ciertas competencias que apunten al propósito de tu experiencia de aprendizaje. Y bueno, tus sesiones que ya vienen de las experiencias, ¿no? Por eso te digo, la planificación es 2, a largo plazo y a corto plazo. Y de aprendizaje, que de ahí viene tu agenda, tu planificador, todo lo que vas a hacer en el mes. Pero es importante la de largo plazo porque justamente es ahí el trabajo que se hace a inicios de año, ¿no? En el cual, en conjunto con los directivos, nosotros vemos qué vamos a trabajar durante todo el año. Ahí es donde tú puedes, por ejemplo, si deseas hacer una visita de estudio, si quieres hacer tal vez un paseo, si quieres, ahí generalmente lo colocamos, porque eso va a derivar luego que se cumpla, ¿no? Porque si yo no lo coloco, también es como que una forma de improvisar. Y tampoco es así. Está bien que sea flexible, pero tampoco no podemos caer en el juego de que todas las veces vamos a cambiar, no. O sea, si ya tú estableciste, ya analizaste. Por ejemplo, supongamos, ya está terminando el año. En el mes de diciembre, dentro de una reunión así colegiada, tú vas evaluando. Dices, a ver, en el mes de marzo habíamos hecho esto. ¿Funcionó, no funcionó? ¿Se logró, no se logró? Ah, sí se logró. Ya, seguimos. En el mes de abril, ¿qué hicimos? ¿Cómo se llamó nuestra experiencia? ¿Qué logramos? Ya, no, hay que mejorar en ciertos aspectos con los niños. Ya, entonces ya para el otro año, tú ya sabes o ya tienes una idea de cuáles son las necesidades de aprendizaje de tus niños. Entonces, al saber cuáles son sus necesidades, pues obviamente vas a poder programar adecuadamente el siguiente año, ¿no? Y ahí también se evalúa a través, por ejemplo, de logro de las competencias, de las capacidades. Entonces, todo eso me ayuda a mí a que mi planificación a largo plazo sea excelente, ¿no? Pero siempre hay detalles, ¿no? Siempre hay cositas que no se, ¿cómo se llama? Que no se logran, ¿no? Pero que sin embargo sí es una forma que nosotros tenemos para poder ir evaluando, ¿no? Reflexionar, como decía en la parte de adelante, ¿no? Nosotras siempre debemos de reflexionar todo lo que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque después, si seguimos o caemos en que, no, lo mismo, lo repito lo mismo, no estamos llegando a nuestros estudiantes, que es lo que nos piden, ¿no? Acá, por ejemplo, nos hablan de una planificación curricular, dice, ¿no? Anticipa un conjunto de actividades pedagógicas que se ejecutarán durante todo el año lectivo. Además, es resultado del trabajo en equipo y colegiado, lo que les decía, ¿no? Con los docentes, con todos los docentes, más el equipo directivo. Permite la progresión del logro en función a situaciones significativas. Todo, chicas, parte de una situación significativa. Todo. Hasta cuando tú trabajas, por ejemplo, el área de matemática, siempre partes de una situación del contexto del niño y tú lo colocas a través de un problema, ¿no? Por ejemplo, una situación significativa. Supongamos ahorita, para el mes de diciembre, se está especulando, ya se está hablando de que el fenómeno del niño va a llegar con más fuerza, a determinadas zonas. Entonces, tal vez yo por ahí, ¿no? Podría utilizar eso como una situación significativa, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, podría ser otro, ¿no? Yo estoy viendo que tal vez mis estudiantes están comiendo demasiado chisito, papita, mucha comida chatarra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer mi situación significativa de tal forma de que los niños me digan de qué forma nosotros podemos mejorar nuestra alimentación, ¿no? Entonces, todo parte de una situación significativa del contexto del niño. O por ahí, como les decía, ¿no? Puede ser de que hay demasiada basura en el colegio, que a los niños les gusta tirar todos sus papeles al piso, que las aulas están muy sucias, que el patio termina después de la hora de recreo muy cochino, etcétera, etcétera. Entonces, estoy partiendo de una situación del contexto de mi niño.
Y a partir de eso ¿qué podemos hacer para evitar que los niños sigan tirando basura? Ah, profesora, podemos hacer carteles, podemos hacer esto, podemos... Entonces, ya mi situación apunta justamente a la solución de una problemática, ¿ya? Luego dice, contiene una secuencia lógica de las experiencias de aprendizaje. O sea, la secuencia que tiene mi experiencia de aprendizaje es justamente eso, ¿no? De que las competencias van en cierta forma progresivas para que el niño pueda lograr justamente todas esas competencias. Al final del año, él tiene que lograr todas las competencias. O sea, yo en este mes puedo trabajar 2 competencias de matemática, 1 de ciencia, 2 de personal, pero no hay problema, ¿no? Pero al final del año, sí debes de haber trabajado todas las competencias. ¿Ya? O sea, en la experiencia 1 puedo trabajar 2, en la experiencia 2 trabajé las otras 2 competencias que no había hecho, en la experiencia 3 retomé las del marzo, entonces así. O sea, tú lo que tienes que lograr es que al final del año, sí o sí, tu niño haya trabajado todas las competencias. Y por eso tiene que tener también una secuencia lógica, ¿ya? Ahora, a corto plazo están las experiencias de aprendizaje, que permite el desarrollo progresivo de los aprendizajes, ¿no? Progresivo, o sea, no es que en una sesión ya lo tiene que aprender la competencia, no, ya es progresivo. Ahí es donde están las capacidades y desempeños. Ahora, contiene los productos de acuerdo a las evidencias e instrumentos de evaluación en función de las situaciones significativas. Si yo quiero apuntar a que mis niños mejoren la alimentación, pues obviamente el producto final debe ser tal vez, no sé, la preparación de un plato nutritivo, ¿no? O a través de los instrumentos de evaluación, las listas de cotejo o la evidencia que me manda el niño. O sea, todo tiene que partir en base al propósito de mi experiencia de aprendizaje. Y contiene una secuencia lógica de actividades de aprendizaje. Por ejemplo, si mi experiencia de aprendizaje tiene 3 semanas, la primera semana yo puedo estar hablando de todo lo que es la alimentación saludable. La segunda semana yo puedo estar hablando de los problemas que pueden traer el hecho de no tener una alimentación saludable. Y la tercera semana puede ser, ¿no? Dar pautas, hacer dípticos, trípticos. ¿Para qué? Para que mis estudiantes puedan saber de qué forma podemos comer saludablemente. Y termino mi proyecto con un plato de comida nutritivo, que los niños lo pueden preparar en el aula o que pueden hacer un dibujo, exponer, etc. Entonces, mi experiencia de aprendizaje siempre parte también de una situación significativa y permite el desarrollo progresivo de los aprendizajes. ¿Y qué son las actividades de aprendizaje o sesiones de aprendizaje? Justamente permiten articular los procesos pedagógicos y didácticos, ¿no? Una cosa es proceso pedagógico y otro proceso didáctico, con la finalidad de lograr competencias y aprendizajes significativos. Contiene los productos que evidencian las características en función de los desempeños precisados o criterios de evaluación. Y contiene también una secuencia lógica de procesos con la finalidad de acomodar nuevos aprendizajes y reflexionar de lo aprendido. Entonces, chicas, planificar es muy importante, sí. ¿Lo debemos de hacer? Sí. ¿Hay 2 tipos de planificación? Sí. La que es a largo plazo, que como decía la compañera, es la planificación curricular anual o planificación anual. O sea, a veces algunos lo conocen más como planificación anual, nada más. Y la planificación a corto plazo, que vendrían a ser nuestras experiencias de aprendizaje o unidades de aprendizaje, porque es lo mismo, y las actividades de aprendizaje o sesiones de aprendizaje. En esta parte, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con los tipos de planificación? ¿O se entendió esto de lo que es, ¿no? Corto plazo y largo plazo? Una consultita. Sí, eso sí Dime. le comprendí, sí le comprendí. Lo que pasa es que yo ahorita yo le comparto y le comento, bueno, yo estoy trabajando para un colegio particular y de lo cual para mí es todo nuevo y trabajan así, digamos, con una planificación, pero como usted dice, uno no va, digamos, a enseñar improviso, o sea, no vas a improvisar tampoco, para eso tú tienes que tener una planificación, organizarte qué es lo que vas a enseñar ese día.
Y es lo que a mí me falta, Miss. O sea, cómo yo quisiera, o sea, yo por eso estoy estudiando, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una planificación? De repente, anual, sí se hizo en ese momento porque todas se reúnen al inicio de año y comienzan a planificar de lo que se va a trabajar todo el año, ¿no? ¿No, Miss? Pero eso es lo Sí. que usted dice, agenda, para hacer agendar. En este caso sería semanal lo que se hace allá, Miss, ¿no? Una agenda semanal de lo que vas a enseñar, por ejemplo, tu clase del día. Eso es lo que yo quiero aprender, Miss. Es lo que yo no sé, es lo que yo quiero aprender. ¿Y eso sale de dónde? De la planificación anual. Lo que tú Sí, vas a agendar. Eso sale de claro, ahí lo que mismo. tú agendas sale de tu planificación anual, ¿no? O sea, generalmente en la planificación anual vienen los nombres de todas las que vas a trabajar durante todo el año, ¿no? Por Y eso ejemplo, se ¿cómo se saca va a llamar mi primera experiencia? Sí, dime. una consulta. Y eso se saca de los libros. Al inicio se saca eso de los índices, ¿no? De los contenidos. ¿O me equivoco, Miss? También podría mira, salir de los claro, como el tuyo es un colegio particular, sí lo puedes Ujú. hacer a través del libro que la institución te lo está dando. ¿Por qué? Porque Ya. ahí te dan como unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Entonces eso es como que fuera tu experiencia de aprendizaje. O sea, es lo que tú te vas a programar. Ahora, en este caso, te convendría más a ti trabajar por carteles de contenidos. ¿Qué quiere decir un cartel de contenido? Es que tú vas a distribuir todos los temas que tienes dentro de ese libro, dependiendo, ¿no? Si es bimestral, o si es trimestral, ¿no? Por Miss, ejemplo, ¿qué todos es esos temas tú los trimestral? distribuyes. Quisiera saber qué es trimestral, Miss. Ya, ¿Me trimestral podrías es cada 3 meses y bimestral cada 2 meses. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, si empiezan en marzo, abril, estás haciendo ya tu primer bimestre, ¿no? Marzo, trimestral? abril. Luego es Ya. mayo, es casi hasta la quincena de mayo, una cosa así, porque se pasan unos días porque generalmente empezamos quincena de marzo, ¿no? Una cosa así. Y de ahí de quincena de mayo, por ejemplo, hasta julio, que también no es completo. Luego viene agosto, septiembre, con parte de octubre, y luego hasta diciembre. Ahí son los 4 bimestres. Y si es trimestral, generalmente es marzo, abril, mayo. Y Es un coge primer parte de trimestre. junio, no, claro, parte de junio. Y luego julio, agosto, septiembre y parte de octubre viene a ser el segundo trimestre. Es así. Ahora, dentro de un colegio particular, claro, ellos generalmente hacen solo la planificación anual. No trabajan mucho con experiencias de aprendizaje. ¿Qué trabajan ellos más? Como te decía, con lo que viene a ser carteles de contenidos, porque yo también he trabajado en particular. Entonces, los carteles de contenidos son los que te van a ayudar a ti a poder planificar tus sesiones. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi cartel de contenidos del área de matemáticas. Entonces, sé todos los temas que voy a trabajar en el primer bimestre. Pero ese bimestre, supongamos, lo saco entre marzo, abril. Entonces, ¿qué voy a hacer la primera semana de abril? ¿Qué voy a hacer la segunda semana de abril? La tercera semana de abril, la cuarta semana, y así. Entonces, eso es lo que te conviene más hacer a ti. Porque es muy diferente al Estado. En el Estado nosotros sí planificamos a largo plazo, hacemos una planificación curricular y de ahí sacamos todos los nombres de las 10 experiencias de aprendizaje, 10, 11 que es este año, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que basarnos en esos nombres que nosotras mismas hemos seleccionado para hacer la experiencia de aprendizaje. Y que parte de qué? De una situación de contexto del niño. Entonces, es diferente. Pues no son dos realidades distintas. Mientras que para él te basas más a los contenidos, en el estatal te basas más a las competencias, ¿no? Si lo logra o no lo logra. Bueno, ese ya cada uno tiene su estrategia, su método, pues no, eso sí. Pero sí te convendría hacer más tus carteles de contenidos. De verdad. De contenido. Ya, sí, muchísimas gracias. Es más práctico. Sí, es más práctico, de verdad más práctico, porque en vano es que tú hagas una experiencia de aprendizaje porque no te la están pidiendo. No te la piden. No, solamente a través de los carteles. Inclusive las sesiones también varían, ¿no? Porque son más sencillas todavía, ¿no? No es tanto como en el Estado que te
te batallan con que la situación significativa tenga los pasos, tenga los procesos pedagógicos y todo eso. Es diferente. No te preocupes, pero eso te va a ayudar bastante. Sí, te va a ayudar bastante Ya. con carteles. Ya Del mismo libro lo sacas, tú distribuyes. Ajá, sí, pues eso lo quería preguntarle. Por los libros, también en los contenidos, al inicio ahí están los contenidos y de ahí también se podría trabajar las fichas que de repente no se ha trabajado y de ahí nomás podría yo también hacer lo que es mi agenda, ¿no? Semanal. Claro, para de hacer ahí trabajas tu agenda semanal, pero a veces te digo, es como que para ti tu planificación anual van a ser esos carteles de contenido. ¿Por qué? Porque ahí vas a sacar qué vas a hacer en cada semana. Y de ahí sacas ya tu agenda de qué te toca en esa semana hacer de cada área. Ah, ya, Miss. Ya le entendí. Sí, es más práctico. Sí. Gracias. Sí, pues Ya, ok, aquí no te se va a preocupes. ir aprendiendo. No, de hecho, todos necesitamos siempre, no esa guía a veces, ¿no? Porque también cuando uno sale ya al campo, ¿no? A veces tú dices, no, pero ¿cómo se hace? No entiendo, no sé, pero ya conforme vas agarrando la experiencia, ya tú te vas relacionando con varias cosas, ¿no? Varios tipos de planificación, por ejemplo. Hay colegios, por ejemplo, particulares, que sí llevan casi la misma planificación que un estatal. Entonces les cuesta a las docentes, ¿no? Y hay otros colegios particulares que no, solamente mientras tengas ciertos documentos, tú haces tu clase y mientras llegues a los niños y le plantees actividades que lo puedan desarrollar, no hay problema. O sea, Miss, que es diferente una planificación para el Estado que, bueno, no, como yo le entiendo, planificación le pide más en un colegio estatal que en un colegio particular, a lo que yo le entiendo, Miss, ¿no? Es que diferente, bien diferente. Ajá. Es diferente, bien diferentes, ¿no? Miren, inclusive, espérenme por acá, voy a dejarles de compartir un ratito, no recuerdo si lo tengo acá, porque hay un tipo de planificación anual, ya, creo que lo tenía acá en lo de práctica, no recuerdo si lo tenía, no, creo que no está acá. Porque hay una planificación que nosotros hacemos. Es diferente la planificación anual como tú me dices, de un particular a un estatal. Entonces, eso también ustedes tienen que ver la diferencia, que es, nosotros le decimos el plan anual, nada más. Y es, como te digo, ahí es donde nosotros vamos a... Es que he puesto, espérame. Sí, acá está, por ejemplo, acá está. Mira, ahorita te voy a compartir. Ahí les Lo que comparto. quiero aprender a planificar esto, como usted nos está enseñando, quiero aprender a planificar cómo se va, digamos, a trabajar, ¿no? En un estatal o cómo se va a trabajar en un colegio estatal, hacer una planificación como lo hacen en el estado mismo. Por ejemplo, esta es una planificación anual de este año, del 5º grado de primaria. Ya, mira. Esta, la primera parte es los datos. Acá tiene una fundamentación, ¿ves? Luego tiene la caracterización del estudiante, el contexto del estudiante. Esos son algunos detalles que se van colocando más. Acá, por ejemplo, esto que es importante, necesidades del estudiante, que esto lo sacas del registro del último bimestre, o sea, del año anterior. Año pasado. El 4º bimestre del año pasado, ¿no? Entonces, en base a eso, tú ves cuáles fueron las competencias. Por ejemplo, en la competencia se comunica cuántos estuvieron en inicio, cuántos en proceso, cuántos lo lograron, cuántos estaban en logrado destacado. Entonces, en base a esto, yo saco mi necesidad de aprendizaje. O sea, que a mis niños les cuesta tal vez la competencia escribe, la competencia lee. Entonces, todo eso yo voy colocando, ¿no? La calendarización, esto no es base. Por ejemplo, acá, ¿no? El de acá, mira, esto de acá. Esta es la planificación por competencias priorizadas. No sé si ya lo llegan a ver. Se trabaja a través de este cuadro. En este caso, mira, acá está la EDA de diagnóstico, EDA 1, que es experiencia de aprendizaje 1, experiencia de aprendizaje 2, experiencia de aprendizaje 3. Todo esto de EDA son
todas las experiencias de aprendizaje que vamos a hacer supuestamente durante Todas todo las este horas año. se me todo el año. Se hace todo el año. Acá vienen los Sí, nombres de sí, todas, sí, mira. no puse porque Acá no está el puse, nombre. no Nos puse. reencontramos y convivimos en armonía, recordando lo aprendido. Esa es mi primera ida. La segunda, esta era la de diagnóstico. La primera era, nos comprometemos en nuestros estudios y sueños para afrontar. O sea, en mi planificación anual yo solo coloco los títulos, nada más de mis experiencias. Solo los títulos. Y en la parte de abajo, mira, acá están todas las competencias. Esta es de comunicación. Se comunica. En todas mis sedas los voy a trabajar. Ahí está. Lee diversos tipos de texto. En todas mis sedas los voy a trabajar. ¿Ves? La competencia Hasta el 11. escribe. También. ¿Por qué? Porque, como les decía, en comunicación generalmente se trabajan las 3 competencias durante todo el año. Sí o sí. Porque son básicas, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, mira, este es de educación física, también se trabajan todas. Mira, acá está de personal social, construye, sí está en todas. Convive, está casi en todas. Pero acá, mira, viene el detalle en construye. Construye solamente se va a trabajar en 3 experiencias de aprendizaje, nada más. Gestiona, se va a trabajar solamente en 6 experiencias de aprendizaje. Este es el espacio del ambiente y los recursos económicos solamente en 5 experiencias. O sea, eso es lo que yo distribuyo. O sea, por eso nos reunimos de manera colegiada en esa parte y vemos qué competencias vamos a trabajar durante todo el año, ¿no? Mira, acá también, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Solamente lo voy a trabajar en la EDA 1, en la EDA 2, 3, 4, en la EDA 5, en la 7, en la 9, así. Entonces, acá es donde yo priorizo, voy viendo dónde voy a colocar mis competencias y nada más, mira, eso es prácticamente mi planificación anual. Nada más. Esa es mi planificación anual. Solamente qué competencias voy a trabajar. Ahora, tiene que coincidir esto con mi experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, si yo he puesto que en arte voy a hacer las 2 competencias durante todo el año, entonces cuando me revisan mi EDA, tiene que verificarse que esas 2 competencias yo las estoy trabajando. O sea, es toda una secuencia. Ajá, tiene que coincidir. En el estado tiene que coincidir, ¿no? Porque viene tu supervisión y te dice, a ver, muéstrame su planificación anual, muéstreme su experiencia, muéstreme su sesión. Entonces dice, ya, está en la sesión, por ejemplo, de arte, ya acá dice que va a hacer esto, la profesora, a ver, su experiencia, sí, acá están las 2, ¿sí? Planificación, sí, acá está. Entonces, hay una secuencia. ¿Me entiendes? Eso es el estado. Eso es diferente a lo que tú tienes del particular. En el particular no manejan esto. No maneja. Es diferente. Es totalmente diferente. Ajá, diferente. Y mira, te vamos a hay colegios que sí lo manejan. Sí, algunos particulares sí lo manejan. Ajá. Yo sí lo hago. Bueno, yo no lo hago. Yo en el colegio particular no se hace. Algunos también trabajan con el sílabus. En este caso, bueno, se trabaja con el contenido del libro, como le estoy diciendo, con el cartel de contenidos, y hay otros que trabajan con el sílabus, y bueno, como dice la compañera Nelly, que sí, bueno, en su colegio sí trabajan con esa planificación, pero en el mío particularmente no trabajan así, Miss. Es por eso que yo le he estado preguntando, mira, ¿no? Claro, mira, ahora les voy a compartir una experiencia de aprendizaje que justamente es de eso, ¿ya? Miren, ya estaba en la primera EDA, decía justo esto, ¿no? Nos comprometemos con nuestros estudios y sueños para enfrentar los retos. Entonces, toda experiencia de aprendizaje tiene que tener esta parte de acá, el planteamiento de la situación significativa. Entonces, tú tienes que partir del contexto de tus niños, ¿no? Entonces, acá está de la institución educativa, de Chorrillos, etcétera, que al reencontrarse nuevamente, que no sé qué. Y hay una pregunta reto, que es esta de acá. ¿No? Siempre tiene una pregunta reto, dice, ¿no? ¿Qué puedo hacer cuando me siento inseguro o insatisfecho con mi aprendizaje? ¿Qué puedo hacer para continuar con mis estudios de manera comprometida? Entonces, nosotros cuando planteamos la situación significativa, siempre va a tener que ver una o 2 preguntas reto, en donde tú le retas justamente al niño para que él te conteste, ¿no? Ah, profesora, podemos hacer esto, podemos hacer el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos te van dando las ideas.
tú las canalizas de tal forma que llegue a esto, ¿no? A los productos de tu experiencia. Tú quieres que el niño te va a decir, puedo hacer afiches, puedo hacer pancartas, ya, listo. Pero tú lo vas a ir dirigiendo de tal forma a lo que tú quieres que el niño realmente logre. Por ejemplo, acá nosotros íbamos a hacer un listado de recomendaciones para tener éxito al resolver problemas matemáticos. ¿Por qué? Porque habíamos visto que los niños el año anterior, como veníamos del tema de la pandemia, no sabían mucho lo que era matemática, les costaba los problemas matemáticos. Entonces, por eso se hizo un listado, se iban a hacer. También iban a realizar una infografía sobre sus fortalezas y dificultades. O sea, mira, todo lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, ¿por qué dicen que es secuencializado? Porque tienen estas actividades. Hay dos. Y esto, mira, les voy a poner lo que tú me decías del planificador. Acá vienen, por ejemplo, mira, competencias, metas, criterios, evidencias, instrumento y actividades. O sea, es más complejo. Esta experiencia de aprendizaje es más complejo en el Estado. No sé cómo lo trabajarán en tu institución o de alguna de ustedes, pero es así como lo trabajamos, ¿no? No está desempeños. Ajá, acá, por ejemplo, están las competencias con las capacidades, ¿no? De frente están los criterios de evaluación, las evidencias, instrumentos. Ahora, ya de ahí nos dijeron, por ejemplo, los desempeños, que hay que colocarlos, también los desempeños. Entonces, va variando, conforme vas avanzando, te va variando. Y al final, lo que tú me decías, por ejemplo, esto es nuestro planificador para nosotros, ¿no? No sé si ya se llega a ver, por ejemplo, ahí está, ¿no? ¿Qué voy a hacer el día lunes? ¿Qué voy a hacer el martes, el miércoles? Ayer era el libro de Semana Santa, ¿no? Ajá, este es el planificador de nosotros, que en el caso tuyo sería tu agenda que tú haces semanal, ¿sí o no? Pero nosotros en la experiencia tenemos que poner, si la experiencia dura 3 semanas, ajá, si nuestra experiencia dura 3 semanas, entonces tienen que estar las 3 semanas ahí. Es diferente, por eso les digo, ¿no? Nosotros cuando programamos, ahí está, mira, y la semana 3, ahí está, 3 semanas, 1, 2 y 3. Y de ahí ya trabajamos, ¿no? Sesión por sesión que se va presentando para su respectivo sello que nos dan, porque tenemos que sí o sí ingresar al aula con las sesiones pues visadas, ¿no? O revisadas en este caso, ¿no? Muy diferente. Miss, usted nos enseñará así a planificar y a programar de esta forma para trabajar, digamos así. Claro. De todas maneras, se les tiene que ustedes, por eso nosotros primero avanzamos con todo lo que es la teoría, ¿no? Para que ustedes vayan conociendo cómo es, y luego ya vamos a tener que ir planificando, ¿no? Por ejemplo, ahorita, cada una de ustedes, si ya alguna está trabajando en aula, por ejemplo, podemos ir ya para ver una planificación anual y lo vamos viendo de acuerdo a el año o el grado, ¿no? Yo sé que para inicial es diferente, tienen otra forma de programar, ¿no? En este por caso, ejemplo, yo estoy con niños de 4 años en el colegio particular, con niños de 4 años, pero no es así como usted me está, digamos, como usted me ha mostrado, no, o sea, es diferente, por eso le preguntaba, trabajan con libros y es por eso que quiero aprender de cómo se puede trabajar, ¿no? En este caso yo estoy con 4 años ahorita, y de lo cual yo cojo con los libros. Claro, para la siguiente clase yo les voy a conseguir una experiencia porque ellos trabajan más por proyectos, si no me equivoco, semanales, ¿no? En inicial trabajan por proyectos, es diferente. Ajá, entonces, y ellos hasta sus sesiones son de manera diferente, ¿no? En este caso, en nivel primario, nosotros trabajamos también de otra forma, muy distinta, ¿no? Entonces, pero sí, les voy a tratar de conseguir, voy a agenciarme justamente de alguna colega y les voy a mostrar también a ustedes cómo es su planificación de ellas, ¿no? Y sus, en este caso, experiencias que trabajan ellas o sus proyectos que ellas van teniendo mensuales, ¿no? Porque también es importante, es diferente. En el caso de inicial tienen otra forma, otra secuencia, ¿no? En primaria es muchísimo más detallado a veces el trabajo, ¿no? Tienes que estar con los procesos pedagógicos, inicio, ¿no? El inicio, el desarrollo, el cierre, varias cosas, ¿ah? Pero en lo que es cuestión de inicial es diferente. Pero igual les voy a conseguir para que lo podamos ir viendo, ¿no? Esto más que nada les mostraba para que ustedes vean cómo es, en este caso, la secuencia que debe de tener
cuando nosotros trabajamos justamente lo que es la planificación, ¿no? Porque eso es lo que nosotros buscamos. Ya saben, ¿no? Manejan todo lo que es la planificación, ¿no? Dentro de la planificación anual, por ejemplo, acá está justo lo que yo les decía y que han visto en la planificación que les he mostrado, es que ahí los propósitos de aprendizaje, donde estaban las competencias, capacidades, estándares y desempeño. Es importante colocarlo, sí. El estándar más que nada porque es el que me da la pauta hasta dónde mi niño puede llegar. O en este caso, si yo soy del quinto ciclo, hasta dónde llegan los niños del quinto ciclo. El estándar es como que lo ideal, dónde el niño va a llegar, dónde aterriza, dónde tiene que saber, ¿no? Entonces es importante también conocer lo que son los estándares. Y otra parte o otro elemento de la planificación anual, pues es la organización de las experiencias, lo que les mostré, ¿no? Ahí estaban todas las EDAs, son en total 11 que este año nos ha correspondido hacer, 11 EDAs. Y disculpe, una consultita, ¿qué son EDAs? Porque he visto ahí en la el... experiencia de aprendizaje. Ah, ya. Experiencia de aprendizaje. Sí. Ya, Sino que en diminutivo es EDA, experiencia de aprendizaje. Ya, y acá está. Sí, no te preocupes. Y los enfoques transversales en el tiempo, ¿no? O sea, si yo estoy hablando, por ejemplo, de la biodiversidad, el enfoque transversal, ¿cuál sería? O sea, ¿qué enfoque es el que me va a ayudar para que yo pueda trabajar justamente ese tema? ¿Ya? Luego tenemos por acá otro que los propósitos, la competencia, ¿no? Por ejemplo, acá están las competencias que de acuerdo al ciclo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el nivel inicial está el ciclo 1, el ciclo 2. En primaria tenemos tercer, cuarto y quinto ciclo, y en secundaria está el sexto y séptimo ciclo, ¿no? Por ejemplo, en inicial, en el primer ciclo tienen 4 áreas. A no equivocarme es, ¿no? Matemática, comunicación personal y ciencia, ¿no? Sí. En el ciclo 2 tenemos 6 áreas. En primaria tenemos 9 áreas durante todo, de primero a sexto grado. Y en secundaria tienen en total 11 áreas, ¿no? Acá están las competencias del área, las competencias transversales y el total que sale, ¿no? Entonces, la competencia, pues justamente es lo que se busca lograr en una persona, ¿no? Que al combinarse tanto dos, como dice acá, no es la facultad que tiene una persona de combinar 2 o más capacidades a fin de lograr un propósito específico, ¿no? Ya sabemos que cada competencia tiene varias capacidades. Y el logro de una o de, en este caso, 2 o más capacidades me da como indicador de que el niño está logrando esa competencia. Luego tenemos por acá, ya, las capacidades. ¿Qué son las capacidades? ¿No? Ahí dice, son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos los constituyen los conocimientos, las habilidades y las actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una determinada situación. Ahí está, actitudes, conocimientos y habilidades. Ahí está, por eso es como que fuera un platito dividido en 3, ¿no? Entonces, ¿qué actitudes? Que sepa pensar, que sepa sentir y que sepa comportarse. Eso es lo que se busca con el desarrollo de las capacidades. Ahora, en conocimientos, que sepa lo que son teorías, conceptos y procedimientos, ¿no? O sea, es todo lo que está legado, como dice ahí, ¿no? Por la humanidad en los distintos campos del saber. Y habilidades, obviamente que el niño tenga no solo habilidades cognitivas, o sea, que conozca el tema, sino que también desarrolle habilidades sociales y habilidades motoras, ¿no? O sea, no es solo cognitivo, es social y motor, o sea, lo que vendría a ser, ¿no? Su habilidad para correr, saltar, bailar, etcétera, ¿no? Social, su relación con las demás personas, ¿no? O sea, cuando nosotros logramos el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Tanto sociales, cognitivas y motoras, es porque vamos a lograr en el niño el desarrollo de diferentes capacidades en diferentes áreas, ¿no? Por eso les decía, comunicación es un área que siempre se trabaja las 3 competencias juntas, porque para que un niño, por ejemplo, yo les doy una lectura, está leyendo, ¿sí o no? Es la competencia lee, pero a la par se está expresando. ¿Por qué? Porque yo le puedo hacer algunas preguntas y el niño va a expresar su punto de vista, su opinión. Ya estoy trabajando la otra competencia. Y si de ahí le digo que responda una ficha,
estoy trabajando la otra competencia que se escribe, porque le puedo decir que él ahora escribe un cuento, si es que leímos, supongamos, un cuento, ¿no? Entonces, las tres se relacionan mucho, por eso es que en el área de comunicación es generalmente que siempre trabajamos las tres juntas, ¿no? Entonces, esto es con respecto a las capacidades. Acá tenemos, por ejemplo, los estándares, ¿no? Lo que les decía, ¿no? En este caso dice, ¿no? Son descripciones del desarrollo de la competencia de creciente complejidad, ¿no? Se supone, por ejemplo, que un niño del tercer ciclo, que es, supongamos, primer y segundo grado, él solo va a leer con ayuda tal vez de un adulto, ¿no? En primer grado. Por ahí puede, al término del tercer ciclo, puede ser que tal vez el niño logre leer de manera fluida. Entonces, para el cuarto ciclo, ¿no? Ya no va a ser solamente que lea, tal vez puede ser lee y escribe. Entonces, va a ir subiendo. Los estándares van en aumento, ¿no? Es en forma creciente. De algo pequeño que sabías hacer en primer grado, ahora en segundo grado lo vas a ver hacer mejor. En un tercer grado ya va a tener